Gracias, yo, y te maqué amable de su parte. Ahora sí está grabando, ¿verdad? Sí, sí, ya. Gracias, muy amable, así me gusta. Entonces, le estaba hablando que en el caso de la ley, que el agente tóxico, que puede ser un fármaco, un alimento, una planta, ya ustedes saben, ¿verdad? Hay diferentes tipos de tóxicos. Cuando cae en el cuerpo de un animal, él es selectivo, eso se llama tropismo. Prefiere algún órgano, algún tejido. Y ahí tenemos un ejemplo. Aquí es por ejemplo, dice, los organoclorados son químicos, compuestos químicos orgánicos que poseen el cloro, ¿verdad? Prefieren el tejido adiposo. La estricnina ejerce su acción fundamentalmente sobre la médula espinal. Es decir, que esos fármacos que en este caso también se consideran, son fármacos, pero en este caso se consideran tóxicos, ellos tienen preferencia sobre algunos órganos, ¿verdad? El órgano clorado del tejido y la estricnina, el tejido adiposo. ¿Ustedes saben qué cosa es la estricnina, muchachos? ¿Ah? No, no, ¿No han visto qué no, cosa es la estricnina? no. Es un rodenticida, muchachos. ¿Ya? Para los roedores, para exterminar plagas, se ocupa la estricnina, pero también tiene efecto terapéutico en algunos animales. Eso más adelante, esa es la estricnina. Bueno, después tenemos la ley de los tiempos. Se refiere a la latencia. ¿Qué es la latencia? Es el periodo desde el momento que el tóxico entra al organismo del animal y hasta que aparecen los síntomas. Es decir, el animal puede estar intoxicado, pero no le pasa nada. Entonces, ese periodo, desde que está la intoxicación, desde que el tóxico cae en el cuerpo del animal por diferentes vías, vamos a ver cuáles son esas vías, hasta que aparecen los primeros síntomas, a eso se llama ley de los tiempos. Y ahí tenemos un ejemplo. El cianuro corresponde a una intoxicación con un tiempo de lactancia muy corto. O sea, desde el momento que cae el cianuro en el cuerpo del animal, ahí nomás van a estar los síntomas. Es muy eficaz. Pero los fluorosis, por ejemplo, los fármacos con base en flúor, los síntomas se presentan después de varios meses. La tercera ley de concentraciones, lógicamente el término te dice, muchachos, mayor concentración, mayor efecto, ¿verdad? Eso, muchachos, tiene que ver, por ejemplo, con el grado de concentración del fármaco o del químico. Mientras más concentrado, lógicamente los efectos van a ser peores, la toxicidad va a ser mayor. Y ahí te da otro ejemplo, la estricnina. En pequeñas dosis tiene un efecto terapéutico, pequeñísimas dosis, pero a dosis mayor es tóxico, produce manifestaciones tóxicas evidentes. Es decir, depende de la concentración. Y la última ley, la reversibilidad. Esa reversibilidad significa volver atrás. ¿Cómo vamos a hacer para que el tóxico no haga mucho efecto? Volver al estado en que estaba el animal antes de ingerir el tóxico. Entonces dice, cuando un tóxico posee mayor afinidad por un tejido, la destoxidación, es decir, quitar lo tóxico, se hace más lenta y las elecciones son menos reversibles. Y da un ejemplo, el ácido cianhídrico sobre la cadena respiratoria. Cuando este ácido cae en la cadena respiratoria, como él es muy afín al tejido respiratorio, cuesta hacer reversible, es decir, cuesta echar para atrás la toxicidad. Bien. Ahora bien, ahí estamos claros, ¿verdad? Esa es ley. Ahí por sí solo hablo. Ahora miremos el metabolismo de los tóxicos. O sea, ¿cómo se metabolizan? El tóxico no se metaboliza para sacar nada bueno de él, no. Se metaboliza para exterminarlo, para sacarlo del organismo. Por ejemplo, yo les acuerdo que ustedes miraron conmigo en bioquímica. En bioquímica miramos metabolismo de las proteínas, metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos. Ese metabolismo era para de ahí sacar la energía, ¿no? Sintetizar la energía. Ese es el metabolismo. Sí. Pero aquí, cuando hablamos de metabolismo de tóxico, no vamos
¿Aló? ¿Estamos ahí? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, profe. No vamos, no vamos a sacar nada útil, sino cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando del conjunto de transformaciones que sufre el tóxico en el organismo, siendo el objetivo final formar un compuesto hidrosoluble. ¿Qué cosa es hidrosoluble? Que se pueda disolver en agua, que sea poco tóxico y fácilmente eliminable. O sea, en otras palabras, el metabolismo de un tóxico consiste en hacerlo, disolverlo con agua, ¿verdad? Poco tóxico para poder eliminarlo. A eso se llama biotransformación. Eso se da mucho, muchachos. Yo no sé si ustedes son fiados. Por ejemplo, yo sé que ustedes son una medicina, pero por ejemplo, con los humanos, si usted toma algo que te provoca toxicidad, lo primero que te recomiendo es tomar mucha agua. ¿Para qué vas a tomar mucha agua? Pues para que sea, para aumentar la solubilidad del fármaco y de esta manera, del fármaco, el tóxico, de esta manera eliminar. Ahora bien, esa biotransformación implica dos procesos. Primero, disminuir la toxicidad. Primero, tiene que disminuir la toxicidad. Y el segundo, eliminarlo. Es decir, primero hay que bajar el efecto tóxico, porque si el efecto tóxico es alto, no se puede eliminar. Y el segundo, eliminarlo. Entonces, estas reacciones, ¿dónde se dan? Esa disminución, eliminación, ¿dónde se dan, muchachos? Se dan en la fracción microsomal hepática, es decir, en el hígado. El hígado es uno de los principales órganos responsables de la expulsión de los tóxicos. El riñón, el pulmón, intestino. Y en estos casos, el riñón, el pulmón, el intestino es en menor proporción que el hígado. Es decir, que el órgano por excelencia es el hígado. Y ahí tenemos que una sustancia muy liposoluble, es decir, que se disuelve en grasas liposolubles, por ejemplo, los insecticidas organoclorados, ya más van a abonar al organismo, ya que siempre encontré una membrana lipoide en la que disolverse. Por ello, se necesita que primero, muchachos, lo transformamos químicamente ese tóxico. Se introduce otro grupo polar y lo vamos a hacer menos soluble y más hidrosoluble. Es decir, que sea menos soluble en grasas y más soluble en agua para facilitar su eliminación por la vía urinaria. O sea, dicho en otras palabras, que si una sustancia es soluble en lípidos, va a costar más expulsarla en relación a la que es soluble en agua, es decir, hidrosoluble. En este caso, tenemos que manejar, para entender los efectos del tóxico en un animal, muchachos, debemos entender muy bien lo que es la toxicinética. Toxicocinética, cinética en movimiento, es decir, cómo el tóxico se va a mover en el organismo para poder hacer sus efectos. Entonces, la toxicocinética tiene varias etapas, desde la absorción de los tóxicos en el organismo, ¿verdad? Después de la absorción, ¿qué sigue? El transporte por los diferentes fluidos corporales, la sangre, el linfa, etcétera, ¿verdad? Líquido cefalorraquídeo, etcétera. La distribución y acumulación en los tejidos y la biotransformación, que es la eliminación o excreción. Vamos a ver cada uno de esos procesos están aquí en negrita. La absorción, transporte, distribución, biotransformación. La absorción, la palabra lo dice, absorber, es cuando la sustancia pasa del medio externo al organismo, del medio ambiente externo al organismo. Y por lo general, no solo el hecho de atravesar la barrera tiseosa del tejido, el tejido, también como su llegada posterior a la circulación sanguínea. Entonces, existen diferentes rutas de depósito y absorción, es decir, diferentes tipos de absorción. Vamos a ver. Son 4. Vamos a ver. La primera, pulmonar. Lógicamente ahí entra por la vía pulmonar, los pulmones, que son la principal ruta de depósito y absorción de pequeñas partículas suspendidas en el aire. O sea, todo lo que está en el aire, gases, vapores, aerosoles, etcétera, etcétera, eso entra por la vía pulmonar. Es absorbido por el pulmón. Y ahí importante, muchachos, una buena ventilación pulmonar, ¿verdad? No tiene que ver con la clase, pero aquí entra en acción también lo de coronavirus, ustedes saben, entra por la vía respiratoria. Y es muy importante la ventilación pulmonar, por eso que los que le da eso en estados avanzados lo intuban para que haga una ventilación del pulmón. Absorción percutánea, cutis, la piel, ¿verdad? Hablamos percutánea, la piel. Es una barrera la piel muy eficiente, muy eficaz. Pero, además que protege, también termorregulador, es decir, regula la temperatura del organismo y la protege de invasión de microorganismos. Pero
por la piel también pueden ingresar los tóxicos, pasan la dermis, pero nada más que en este caso son en orden de décimas de milímetros. Es decir, tienen que ser partículas muy pequeñas, muy pequeñas. Muy bien. Tenemos la absorción gastrointestinal, ¿verdad? Ya. Pagué un rato porque estaba el vende cebolla sin toma. ¿Lo escucharon ustedes? Vende bananas chinas de gano, dice. Sí, hombre. Pero ya pasó. Bueno, continuamos. Yo me quité rápido, pues silencié, pero qué vaya. Ok. Entonces estamos con esta presentación. A ver. Los tipos de... Perdón. Para atrás, no era aquí. Esta. Ya habíamos visto dos, la absorción pulmonar y la percutánea. La tercera, son cuatro, ¿verdad? La gastrointestinal, lógicamente, esta es normalmente una ingestión. Puede ser accidental o deliberada de alguna sustancia. Lógicamente por la boca, para ir a parar el tracto digestivo, ¿no? Ahí se tratan partículas de gran tamaño y pueden ser del tracto respiratorio, llegan a la faringe por el transporte mucociliar. Por ejemplo, normalmente el ganado, cuando se envenena por plantas tóxicas, es por esta vía, ¿no? Y tenemos otras rutas que son más que nada rutas accidentales, que no se trabaja mucho en ellas, porque son rutas que son adredes. Es decir, una intoxicación, por ejemplo, la inyección intravenosa, ahí es una intoxicación seleccionada, adrede, premeditada. La subcutánea, intraperitoneales e intramuscular. Normalmente, eso se hace mucho en el mundo de la veterinaria cuando se quiere una eutanasia. ¿Saben qué es eutanasia, verdad? ¿Eutanasia? Sí. ¿Qué es la eutanasia? ¿Ah? ¿Qué es la eutanasia? Es una... A ver. provocar prácticamente. La muerte, ¿verdad? Cuando un animal tiene una enfermedad terminal, qué sé yo, provocar su muerte. Entonces puede ser por alguno de esas rutas. Bien. Vamos con la otra etapa, el transporte. Ya miramos la primera absorción, transporte. Entonces, toda sustancia tóxica, cuando entra al organismo, ya sea por la vía cutánea, por la vía pulmonar, subcutánea, por el tracto digestivo, etcétera, tiene que ser transportado. Para ser transportado, él debe llegar a la sangre. Sangre u otros fluidos corporales. Aquí es fluidos. Fluidos corporales. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre, ustedes saben que es el principal transporte de todos los tóxicos, así como su metabolismo. La sangre, estos tóxicos van a ser transportados ¿para qué? Para llegar a la célula. Y ahí es donde se va a dar la toxicidad. Ese transporte necesita, lógicamente, si es activo, va a ser por difusión facilitada, y si es activo, necesita energía. Aquí tenemos esa última parte que dice que los contaminantes ambientales casi nunca se transportan activamente. Bien, ese es el transporte. Después tenemos la distribución y acumulación en los tejidos y órganos. Entonces, para distribución es el proceso que depende de la velocidad de absorción y la eliminación, así como del flujo sanguíneo. Es decir, todo está concatenado, ¿verdad? La acumulación es la retención de una sustancia en un tejido o en un órgano a unos niveles superiores, concentración en la sangre o plasma. Puede tratarse también de una acumulación gradual en el organismo del tiempo. Es decir, en otras palabras, que después que se transportó en la sangre, se va a distribuir y se va a acumular en un órgano específico. Y mientras más rápido se acumula, más va a ser toxicidad, va a ser tóxico. Porque si no se acumula, no produce toxicidad, ¿verdad? Después viene la parte más importante, que es la biotransformación en metabolitos y su eliminación, su correspondiente eliminación. Este proceso va a convertir los compuestos extraños, que este término deben saber bien los xenobióticos,
los extraños son los xenobióticos, más tarde mismo. Entonces, este metabolismo convierte los xenobióticos liposolubles en grandes metabolitos hidrosolubles. ¿Eso por qué? Por las leyes que miramos de los tóxicos. ¿Qué dice una de las leyes? Regresemos. ¿Qué dice esta ley acá? La ley de reversibilidad. ¿Qué dice? Dale. Dale. Cuando un tóxico posee mayor afinidad por un tejido de detoxidación del mismo, Sí, del mismo. Pero disculpame, vamos a componer. Ahí, Sí. del mismo, disculpen. Se hace más lenta y las lesiones que produce son menos reversibles. Es el caso del ácido cianhídrico. Correcto. Sobre la cadena respiratoria. Muy bien. Entonces, estamos hablando, ahora miren aquí, esta parte que está aquí. Dice, perdón. Aquí. Odalis, lee aquí donde da el cursor. Lea, ¿qué dice Odalis? Odalis, lee ahí. Una sustancia muy liposoluble. Por ejemplo, los insecticidas organoclorados. Jamás podría abandonar el organismo humano, ya que siempre encontraría una membrana lipoide en la que disolverse. Por ello, es necesario realizar una transformación química en la molécula del tóxico en la que se introducen grupos polares, haciéndolo menos liposoluble y más hidrosoluble, de manera que se facilita su eliminación urinaria. Entonces, ese metabolismo es aquí donde estamos en la toxicinética, lo que es la parte de la formación. Entonces dice aquí que los tóxicos tienen que transformarse en metabolitos hidrosolubles. ¿Ya? Es decir, por lo general dice que el metabolismo convierte los xenobióticos liposolubles en hidrosolubles. Y los hidrosolubles son los que pueden se excretar. Es decir, que no podemos excretar cuando es hidrosoluble, que se disuelve en grasa. Primero hay que hacerlo hidrosolubles. Y puede consistir en su excreción al del organismo o su transformación entre sustancias. Bien, esta es la biotransformación. Entonces, esa biotransformación en metabolitos y la eliminación, ¿verdad? Se puede dar a diferentes edades, pero influyen diferentes factores. ¿De qué manera se va a expulsar? ¿Más rápido o más lento? Depende de varios factores. Primer factor, las propiedades. Primer factor, las propiedades físico-químicas de los tóxicos, en especial el coeficiente de partición de Nernst. Ese coeficiente de partición va a ser una tarea que les voy a dejar para la próxima semana. La constante disociación pKa, constante disociación ácida, ¿verdad? La polaridad de la estructura molecular y la forma del pez. Es decir, tiene que ver con el tóxico, qué tipo de tóxico es. El segundo factor es el nivel de exposición y el tiempo de eliminación desde la exposición. Es decir, si el animal estuvo expuesto al tóxico 1 hora, 2 horas, ¿cuánto tiempo? Y desde que se quitó esta fuente, tiene que ver mucho eso. La ruta de entrada, lógicamente, si es por la boca, va a ser mucho más rápida la toxicidad en relación al que entra por la vía cutánea. Entonces, tiene que ver mucho con la ruta de entrada. Otro factor, los compartimentos corporales en que se ha distribuido. Es decir, si cuando se da el transporte en la sangre, depende para eliminar a cuál órgano va a ser afectado, que son los compartimentos corporales. El otro factor, la velocidad en sí de transformación de los tóxicos lipófilos, ese que está aquí, es decir, que se disuelven en grasa, a metabolitos más hidrófilos. Más hidrófilos. Correcto. A metabolitos más hidrófilos. Es decir, lo que habíamos dicho, mientras más rápido se transforma del liposoluble a hidrosoluble. Eso también es importante.
importante el estado de salud general del organismo. Es decir, el organismo en sí, pero también los órganos excretorios. ¿Cuáles son esos órganos excretorios? Pulmón, riñón, piel, TGI. ¿Qué cosa es TGI? ¿Qué cosa es TGI? Tracto, gastro. Intestinal. Qué barbaridad, muchacha. Tracto gastrointestinal, ¿verdad? Ah, Ok. ¿Qué nos faltó aquí? ¿Qué nos faltó aquí? ¿Qué órgano puse aquí? Qué importante. ¿Cuál? A ver, ¿qué me dice? el hígado. Correcto. Este es importantísimo. El hígado. El hígado. Correcto. Muy bien. Muy bien. Y el último factor es la presencia de otro estrógeno que puede interferir en la eliminación. Es decir, hay efecto plus. Si hay un tóxico que se suma a otro. Ahora vamos a ver el modo de acción. ¿Cómo actúa un tóxico? Es el conjunto de signos que se manifiesta en el organismo como consecuencia de la presencia de un tóxico. Esa acción puede ser fisiológica o el comportamiento. Cuando hablamos fisiológico, puede ser el dolor, puede ser moreteada la piel, algo que sea fisiológico, de función. Pero también puede ser el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Estresado, ¿verdad? Furioso, inconforme, que brinque el animal. Todo eso son manifestaciones de la acción tóxica. Es decir, puede ser fisiológico, puede ser comportamiento. Pero aquí es importante no confundir mecanismo de acción, perdón, el término mecanismo de acción con el modo de acción. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, el mecanismo de acción se refiere al conjunto de procesos bioquímicos para eliminar el tóxico. Y el modo de acción es una herramienta muy importante, sobre todo en la ecotoxicología y en la toxicología. Bien. Tipos de modo de acción son dos, los no específicos y los específicos. Los modos de acción. Los no específicos. Bueno, un tóxico con modo de acción no específico causa necrosis. ¿Qué cosa es necrosis? ¿Qué cosa es Muerte del tejido. Muerte de un tejido, ¿verdad? Donde está, en este caso, el tóxico. Eso es algo, una agresión generalizada de la actividad biológica debido a la presencia de moléculas del tóxico en el organismo. Entonces, el mecanismo de acción por el cual es causada y el lugar en el que actúan dentro del cuerpo siguen sin estar totalmente esclarecidas. Puede dar en cualquier lado, ¿verdad? Correcto. Estos normalmente son tóxicos de baja concentración. ¿Qué hacen ellos? Modifican o inhiben algunos procesos biológicos. ¿Ves? Los procesos biológicos ellos lo inhibir, bajan o modifican, lo transforman. ¿Por qué? Porque ellos se unen a esas moléculas biológicas. Pero en concentraciones altas, ese tipo puede producir efectos que pueden ser o no ser reversibles. Es decir, va a depender, ¿verdad?, de la concentración, que justamente es una de las leyes que miramos de inicio, ley de concentración de los tóxicos. Ahora, ese tipo de acción específico existe, se divide en varias subramas, ¿verdad? Tenemos los irritantes, cuando son compuestos químicos que causan inflamación en tejidos vivos y donde va a producir el contacto directo. Inhibidores de la respiración celular, es decir, la palabra lo dice, no dejan de respirar. A ver con calma después. Inhibidores del sistema nervioso central, eso va a conservar con que el animal sea letarga, es decir, queda lo que nosotros llamamos popularmente, queda como dundo, no puede reaccionar, no puede caminar, tiene una reacción a los estímulos externos tardía y el animal queda como en estado, como que está en trance. Es el efecto de un tóxico inhibidor del sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central como es que controla todo, entonces en este caso puede haber inhibición, puede ser total o parcial del sistema nervioso. ¿Cómo se determinan los modos de acción? Y ahí hay un perrote ahí, ¿qué pasó ahí? Modos de acción tóxica. Eso es importante, eso aquí le podemos dejar, esa inicial, FAC, CBR, después viene la otra. Dice,
Para identificar las principales categorías de acción tóxica, ¿verdad? Se hizo una investigación por estos señores en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos propusieron una norma que se llama los FATS, Síndrome de Toxicidad Aguda en Peces. Nada más que es en inglés. Fish Acute Toxicology Syndromes, FATS. Entonces, mediante la evaluación de la respuesta, comportamiento y fisiológica de los peces cuando se someten a pruebas de toxicidad, tales como cuáles pruebas, la locomotora, el color del cuerpo, la frecuencia cardíaca y otras. Esas FATs se hicieron con peces, pero después pasaron a todo tipo de animales. Es decir, es una forma para determinar el grado de toxicidad de los FATs. Tenemos otro, que es estimular el desarrollo de datos residuos corporales críticos, Critical Body Residues, CBR. Entonces aquí tiene explicación qué cosa es. La concentración en todo el cuerpo de un producto químico que está asociado con una respuesta biológica adversa, o sea, contraria, un tóxico, por lo tanto. Y se estima utilizando un coeficiente de reparto y un factor de bioacumulación. Los residuos de todo el cuerpo son una primera aproximación razonable de la cantidad de producto químico presente en el sitio de acción tóxica. Este CBR, muchachos, se ocupa mucho, ¿saben? En el ganado vacuno, cuando, por ejemplo, el ganado que va a ser sometido a destaza o al ganado que va a ser para leche, ¿verdad? Se le hace eso para ver la cantidad de insecticida o pesticida que puede caer en su trato digestivo debido a el manejo del pasto, o también la cantidad de desparasitantes que se pone el animal, ¿verdad? Eso todo puede ir a parar en la carne o en la leche. Bueno, y este otro, los CUSARs, este que está aquí, los CUSARs. Los CUSARs determinan la toxicidad de la mezcla de productos químicos. Entonces, es una herramienta utilizada para predecir los modos de acción tóxica en la última década. Es la más moderna, ¿verdad? Los modelos se basan en relaciones cuantitativas, estructural y actividad. Entonces aquí está en inglés, ¿verdad? Quantitative Structure Activity Relationships, CUSARs, que son modelos matemáticos que relacionan la estructura química, propiedades químicas y físico-químicas con las correspondientes actividades biológicas de las moléculas. ¿Ves? Los CUSARs pueden predecir los modos de acción tóxica de compuestos desconocidos, comparando su perfil de toxicidad característico y su estructura química con compuestos de referencia de perfiles desconocidos. Bueno, aunque ellos son útiles, ¿verdad? Para predecir los modos de acción, pero hay otros, ¿verdad? Hay múltiples modos de acción tóxica que pueden dificultar los análisis. Por lo tanto, estos modelos se están desarrollando y mejorando continuamente. Es decir, que no son modelos que tienen la última palabra, sino que poco a poco ellos se van desarrollando, mejorando, para que puedan predeterminar la toxicidad de los diferentes tóxicos. Ahora, ¿por qué es importante determinar la toxicidad? En este caso estamos hablando, ustedes saben que, por ejemplo, los animales, el ganado vacuno sobre todo, está expuesto a una gran cantidad de tóxicos. Por ejemplo, cuando están en las fincas y rocían con, qué sé yo, algún insecticida y el pasto. Por ejemplo, ahorita está muy de moda la langosta, ¿verdad? Entonces, los agricultores están fumigando bastante para eliminar lo que es la langosta. Eso puede caer al pasto, y el pasto, cuando el animal va a consumir, es un tóxico. A lo mejor el animal no presenta síntomas. Esa es una de las leyes de los tóxicos. No presenta síntomas y el periodo de latencia es largo. Pero ¿dónde se va a terminar? Cuando el agricultor va a querer vender ese ganado, ya sea para carne o para leche. En el destace, lo primero que van a hacer es ver cuáles son los tóxicos que posee el animal. Es más, ahorita ustedes saben, algunos mataderos cuando compran el ganado para destace, ellos bajan el precio si encuentran que una vaca tiene algún tóxico. Y hasta hay un precio porque están pagando menos, y algunos mataderos hasta matan después que pasan los periodos de prueba, ¿verdad? Eso lo estoy hablando cuando usted va a un matadero, pero cuando usted viene ganado en pie, ahí no hay problema con el ganado en pie, porque pues el que va a comprar lo quiere para reproducir o para otros fines, no para consumo inmediato. Bien. Entonces, es importante manejar todo eso en la parte de la toxicidad, de la toxicología animal. Muy bien.
Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hasta ahí quiero saber. O Dali no se conectó. No se conectó ¿Cómo se llama? Dígame. Bueno. Ok. Entonces, fíjense bien. Aquí voy a poner cámara. Entonces, fíjense bien, chicos. Aquí estoy en el porche de la casa, por eso es que se escucha todo lo que pasa en los carros. Ayer en la calle, mire. Entonces, claro, ahí pues se escucha todo. Bueno, entonces, a ver, chicos y chicas. Chicas, pues el chico no está. Voy a subir la lectura, ¿verdad? Ya está la lectura, usted tiene que leer. Y voy a subir la grabación de la videoconferencia. ¿Para qué? Para la actividad que voy a dejar. En el curso van a ver todo eso. En actividades le va a salir una clase práctica. Ustedes van a contestar. Yo lo voy a subir mañana, porque ahorita tengo actividad con otro grupo. Voy a dar otra videoconferencia a los de medicina. Yo voy a subir mañana y ustedes tienen que subir esa actividad de aquí al próximo martes, que es la próxima clase. Esta actividad tiene un valor de 15 puntos para el acumulado. Y actividad le corresponde a la primera clase y la segunda clase. Son 2 clases. Dale 15 puntos. Es decir, para poder contestar lo que voy a dejar, tú debes observar bien la videoconferencia de la clase número 1 y de la clase número 2. Y subir eso en tiempo y forma. Ahí voy a habilitar el espacio para que ustedes suban. Claro. Y eso vale 15 puntos. Yo después lo reviso ahí nomás y ustedes van a tener su nota. Y así vamos a ir trabajando. ¿Quedó claro, chicas? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta? Maqueli Zelaya pregunto, Dalis. ¿Ah? ¿Y una? ¿Cuándo nos vemos? El otro martes. El otro martes de manera virtual. Pero les voy a pedir que antes de entrar a la videoconferencia lean la videolectura que dejo, lean la información para que me pregunten. ¿Me explico? Es que ahora usted me puede preguntar porque hasta ahorita está recibiendo la información. Pero si usted va ya a la videolectura, usted la lee. No es muy largo, la de ahorita tiene 7 minutos. Es un video. Pero esa ¿dónde la subió? Porque yo solo miré la diapositiva. En la Ahí página está, está. en el aula. Ahí en el aula virtual, donde está la diapositiva, ahí están. Fíjense bien. Nada más que ahí te sale el enlace para ir al canal de YouTube. En mi canal de YouTube. Ah. Pero en el aula está el enlace. Usted pincha ahí donde sale y sale al canal de YouTube. ¿Ya? Para mí que se nace era el de la videoconferencia. No. Y son como 7 minutos, si acaso. 7 y pico. Las videoconferencias son cortas. Es una forma de introducción para la videoconferencia. Ustedes lean, ¿para qué? Para poder participar de la videoconferencia, preguntar. Quiero que pregunten. ¿Estamos entendiendo? Porque si usted no lee, no va a poder preguntar. ¿Ya? Ahí está la videolectura y están las diapositivas. Le dan repasadita y después participa activamente en la videoconferencia. Si no, no vas a poder participar. Necesito que ustedes participen porque eso yo voy a valorar puntos extra la participación de ustedes. ¿Me explico?